Y tenemos un tema que creo que es muy importante, no necesariamente muy optimista, Ramsés. Precios de gasolina comparados con el mundo. Sí, y qué bueno que me dan oportunidad de cerrar este 2026 por 2025, ya estoy cerrando 2025, y en el 2026 hicimos un estudio por la pregunta que me hicieron el día de ayer de la gasolina, como información de Trading Economics y con información de PM, Secretaría de Energía y de varias fuentes, determinamos que entre los 10 países de mayor consumo, ¿cuál fue el precio de la gasolina en el mes de diciembre? Resulta ser que en México la gasolina es la más cara dentro de estos 10 países de mayor consumo. En segundo lugar está Brasil y todos los países del resto de los 8 están por debajo de los 20 pesos. Una cosa muy importante que me llamó mucho la atención al público que nos está viendo por televisión, ahí van a ver la gráfica, y los que nos escuchan por radio, les platicaré más o menos para que nos vayan siguiendo. En México y comparado con lo que vi hoy en la mañana, me llamó mucho la atención que en Japón, el día de hoy, acaba de disminuir la gasolina 3 pesos por litro. 3 pesos de un solo tajo lo acaban de bajar. Y esto es un impuesto que tenían desde el año 1974. Y hoy la gasolina en Japón cuesta 18.16 el promedio en diciembre y en México 23.37. ¿Cuánto pago de impuestos aquí en México? Bueno, pago 10.28 pesos por cada litro, estoy pagando de la gasolina regular, verde o magna. En Estados Unidos estás pagando, o están pagando más bien dicho, 2.43 pesos y allá cuesta 13.66. Es casi la mitad de lo que vale en México. En China pagan 5.60 pesos de impuestos, en Brasil 7.10 pesos, en Rusia 6.37, en la India 7.93, Canadá 6.40, Japón 5.19, México 10.28, Indonesia 2.16 y Arabia Saudita 1.67. ¿Esto qué tiene que ver? Que en el 2026 va a seguir esta tendencia y lo que va a pasar es que en México, como hay una tarifa de 24 pesos, quien va a seguir ganando va a ser la nación porque va a estar cobrando por arriba de 10 pesos el impuesto que vamos a observar, cuando menos este primer trimestre. Que vamos a ver, por ejemplo, en China e India, que van a tener un petróleo crudo barato porque Rusia está desesperado por vender su petróleo ante las sanciones que tiene y es posible que en países como India y China baje. Rusia va a tener que aumentar los impuestos ante la caída del precio del barril y los descuentos que tiene que dar. Y vamos a ver un Estados Unidos que en el dado caso de cambie un régimen, pueden tener un petróleo crudo barato que podría venir de Venezuela o que Canadá les dé un mayor descuento y esto daría a trasta a que tendríamos un precio de la gasolina barata en Estados Unidos durante el 2026 y en México, como estamos cerrando hoy en día, seguiríamos pagando casi entre 23.50, 23.90 en promedio, pero con un impuesto de más de 10 pesos. Eh, este diferencial de precios entre México y Estados Unidos es una de las razones económicas del huachicol fiscal. Es decir, con una diferencia de 10 pesos, hay muchos incentivos para traer gasolina de contrabando. ¿No es así? Sí, y sobre todo, por ejemplo, cuando yo veo el costo directo, quitando el impuesto, por ejemplo, en Estados Unidos te cuesta 11.23, quitándolo el impuesto. Si tú ves en México, nos cuesta más o menos 13.09. No hay una diferencia de 2 pesos. Esa diferencia de 2 pesos es la logística, porque acuérdense que en México más del 80% se mueve por ruedas y en Estados Unidos hay una mayoría de ductos. Aquí lo más destacado, creo, Luis, que tenemos que estar revisando hoy en día es que si el precio de la gasolina se mantiene en esta cantidad de valor que se está manteniendo por debajo de los 24 pesos, la inflación no se va a controlar. La subyacente pudiera subir a un momento dado porque no están transfiriendo la reducción del precio del barril que estamos viendo ahí ahorita que está contraído. Y no me explico, países como Japón que toman la decisión de reducir en 3 pesos el litro cuando Japón ni produce, sino que tiene que importar una parte del petróleo, produce muy poco y tiene que refinar la mayoría e importar combustibles. No entiendo cuál es la iniciativa de nuestro país de que no quieran transferir
el ahorro del precio del barril al consumidor. A ver, hay una explicación y tiene que ver con lo que comentamos en el primer bloque. Las finanzas de Pemex están en una situación tan delicada que han convertido la venta de gasolina en una fuente de ingresos para el sector público que a su vez termina en transferencias a Pemex. Sí, y lo importante de este análisis que hicimos y que ayer me cuestionaron ustedes dos, tú y Y Ruiz, Eduardo, con Eduardo, que me cuestionaron en la mañana, me llamó la atención, vi la reducción de Japón y me llevé mucho la sorpresa. Yo pensé que era más, que se cobraba más impuestos, no sé, en Rusia, en China. Pensé que en China era más barato el impuesto y en China pagan 5.60 pesos por cada litro, comparado con Canadá que paga 6.40. Y lo que más me sorprendió es Arabia Saudita tiene el impuesto más barato, 1.67 pesos paga por cada litro. Entonces, imagínate Arabia Saudita que está en una zona de conflicto, en una zona que ya vimos que este año fue un gran problema en cuanto a la salida de petróleo crudo y todos sus derivados que también tienen que salir, pues es algo que se debe de revisar aquí en México y creo que para el 2026 hay que estar atentos nosotros. Y creo que lo que debemos de entender es que los impuestos son buenos y en Japón ese impuesto, si no, para no equivocarme del dato, desde 1974 lo pusieron y fue utilizado 100% para la infraestructura carretera. Entonces, ahí es sí, la pregunta que quedaría. Espero que en el 27, si sigue el JET, se etiquete para utilizarlo para infraestructura o para algo que sea para el transporte. sí, hay que poner en perspectiva, llevamos muchos años siendo un país que paga impuestos muy altos por la gasolina. Lo nuevo o lo que aportas tú con este gráfico es, yo diría, la actualización. En el mundo está habiendo cambios y en México seguimos igual. Es correcto y es así, qué bien lo resumiste, es así, seguimos igual y el mundo sí está cambiando las cuestiones del precio de la gasolina.